A veces nacen en este mundo individuos hábiles con habilidades que van más allá de los límites humanos. Estas habilidades tienen un valor absoluto, aunque no son necesariamente algo de lo que enorgullecerse. Sin embargo, tras evaluar a uno de los orcos, resultó que tenía ira en su estado y estaba a punto de atacar. Para defenderse, el equipo tuvo que contraatacar. Además, el orco tenía otra habilidad, la magia curativa. Después de algún tiempo, el equipo de 4 finalmente logró derrotar al enorme orco. Azel, poniéndose la espada a la espalda, exclamó que el enorme orco había sido derrotado. Un tipo corrió hacia él y alabó sus acciones, a lo que Azel respondió con un orgulloso, sí, escúpelo. Pareció agradecer el cumplido y se mostró orgulloso de su logro. Luego añadió que, a este paso, su grupo, las alas plateadas, podría salir del rango S. La chica del equipo también estaba extasiada por la victoria y preguntó si ascender al rango SS les convertiría en nobles famosos. Azel, inclinando la cabeza, le aseguró que no habría ningún problema. Sin mirarle siquiera, se dirige a Nigris, el guía, y le dice que abandone el equipo. Nigris se sorprendió por esta repentina declaración y le preguntó qué estaba haciendo. Está bromeando, ¿verdad? No podía creer lo que oía, porque antes de eso todo había ido bien. Siempre ayudaba a su equipo. La chica detrás de él se rió y dijo que era un perdedor, no una broma. ¿No se dio cuenta de que ella le llamó pésimo evaluador que ni siquiera sabía luchar? Ahora le dice que no sea una carga en el grupo de evaluación S. Al menos debería darse cuenta de que su risa le hizo llorar. Al parecer, nunca lo consideró parte del equipo, como a todos los demás. Nigris se volvió hacia su amigo y le preguntó si siempre les apoyaba con una evaluación. Azel le miró con arrogancia y le dijo que no necesitaban su inútil habilidad. Cuando él se fuera, encontrarían a alguien con una habilidad útil. Ya estaba harto de todo aquello y quería acabar con la situación lo antes posible. Nigris empezó a gritar porque no entendía por qué sus compañeros habían cambiado de repente. Nunca les había defraudado y no le habían expresado nada. Gritó que, además de juzgar, también utilizaba magia curativa durante las batallas. Pero Azel no le dejó terminar y le mandó callar. No podía seguir escuchándole y solo quería que se marchara. Azel mencionó que nunca antes la había utilizado, lo cual, huelga decirlo, le horrorizó. Reflexionó sobre la situación y de repente se dio cuenta de que era cierto. Todavía no necesitaban su habilidad curativa. Sin embargo, eso no quitaba que su habilidad de juicio fuera igual de importante en la lucha contra los monstruos, ya que simplificaba enormemente la situación. Pero Azel se negaba a reconocerlo, y se limitó a afirmar que eran tan fuertes que no habían sufrido ninguna herida. Incluso afirmó que no recordaba ni un solo caso en el que su habilidad curativa hubiera sido necesaria. Era descorazonador oírlo, sobre todo viniendo de su amigo de la infancia. A pesar de ello, había cuidado de Azel durante los últimos 3 años. Esta afirmación era tanto más insultante y terrible cuanto que daba a entender que Nigris se consideraba un inútil en el equipo. Desde el principio, todos esos años de amistad parecían no haber sido tenidos en cuenta. Nigris recordaba haber conocido a Azel en el orfanato y como enseguida se hicieron amigos, prometiendo embarcarse juntos en aventuras. Había trabajado duro para hacerse más fuerte y perfeccionar sus habilidades de evaluación y tratamiento para estar a la altura de Azel. Ahora, no podía evitar sentirse avergonzado. Había creído que eran amigos, que luchaban juntos y el uno por el otro. Sin embargo, no discutió con ellos porque sabía que sería inútil. Se limitó a decir que comprendía y aceptaba que esa decisión era definitiva, y que probablemente ellos también la habían tomado hacía mucho tiempo. Nigris tampoco quería quedarse en un equipo al que no pertenecía, donde nadie le necesitaba y donde le consideraban un inútil. Miró a su amigo de la infancia con rabia en los ojos y declaró que haría lo que quisiera. Después de eso, le di la espalda. Azel se limitó a sonreír y a llamarle inútil, diciendo que todo sería mucho más fácil sin él. Cuando Nigris se fue, los 3 chicos se alegraron, diciendo que era genial, ya que se había ido, alcanzarían rápidamente el rango de SS. Después de eso, Nigris llegó al lugar donde los aventureros recibían sus asignaciones. No había mucha gente en ese momento, así que no tuvo que esperar mucho en la cola. Se acercó a la chica a la que entregó los papeles. Ella los hojeó rápidamente y comentó que estaba claro que lo habían expulsado de Alas Plateadas. Nigris forzó una sonrisa tensa y confirmó el hecho. Tras echar otro vistazo a los papeles, la chica los volvió a dejar sobre la mesa y le informó de que, en ese caso, su calificación se bajaría a la más baja. Lo único que podía hacer ahora era la simple tarea de recolectar hierbas medicinales. Nigris parecía visiblemente cabizbajo y pensó que, como había esperado, Azel había difundido todo tipo de rumores sobre él. Al parecer,
A Hazel no le bastaba con expulsar del equipo a su amigo de la infancia, así que decidió rematarlo diciéndole lo inútil que era. Como resultado, era poco probable que alguien quisiera incluirlo en su equipo. Nigris ya lo entendía, por eso creía que le resultaría extremadamente difícil encontrar siquiera un grupo. Como necesitaba el dinero, no tuvo más remedio que aceptar la tarea. La chica le entregó el formulario de solicitud, indicando que el lugar era el bosque al norte de la capital. Nigris le dio las gracias y no perdió tiempo en bajar a completar la tarea. No tardó mucho en llegar e inmediatamente empezó a recoger hierbas. La recolección no le llevó mucho tiempo. Como ya había recogido suficientes y las había empaquetado, trató de convencerse a sí mismo de que alguien más necesitaba este tipo de trabajo, ya que realmente no quería hacerlo él mismo. Sin embargo, su situación financiera le dejaba pocas opciones. Después de reunirlo todo y colocarlo en su sitio, decidió volver. Pero entonces se da cuenta de que un hombre pasa corriendo a su lado. Parecía que huía de alguien y parecía bastante asustado. El hombre ni siquiera se fijó en Nigris, que se preguntaba si sería un tendero. El hombre estaba empapado en sudor, lo que hizo que Nigris se preguntara si le habría pasado algo. Estaba muy preocupado por la situación, así que decidió investigar qué había ocurrido. Se dirigió hacia el lugar del que había huido el mercader. Nigris observó que un carro había volcado, lo que indicaba que se había producido algún tipo de accidente. Se le pasó por la cabeza que el comerciante podía ser el responsable de todo y que había huido por miedo a asumir la responsabilidad. Como alternativa, consideró la posibilidad de que el comerciante hubiera sido atacado y ahora estuviera aterrorizado. Sin perder tiempo, corrió hacia el carro. Al acercarse, se dio cuenta de que había sido atacado por bandidos. Se preguntó si el tendero propietario del carro habría huido tras el ataque. Cuando inspeccionó el carro volcado, descubrió a una niña herida en su interior. La niña no solo estaba herida, sino también inconsciente, probablemente debido al impacto del accidente. Sin dudarlo, se apresuró a ayudarla y le preguntó por su estado. Observó un sello en su mano y especuló que podría tratarse de un sello de contrato de esclavitud. Resultó que, debido a la distancia que la separaba de su dueño, se había activado la magia de comunicación. Parecía que el golpe del accidente no había causado su inconsciencia después de todo. Nigris no podía soportar dejarla allí, así que utilizó su magia curativa. Al cabo de un rato, la chica se recuperó por completo y por fin abrió los ojos. Nigris exclamó, ya está bien. La niña, sorprendida, se levantó y se miró las manos. Preguntó, ¿de verdad ya no te duele? Nigris la tranquilizó. Tranquila, ya está bien. La chica le miró interrogante. Aún no había decidido si podía confiar en él. Mientras tanto, Nigris reflexionaba sobre si había una maldición de por medio. Se preguntó si se trataba de una maldición diferente, no relacionada con el contrato árabe. ¿Por qué este niño había sido maldecido para tener su magia sellada? ¿Y qué significaba su rango como espadachín de las SS? Cada habilidad que poseía como espadachín, ya fuera magia o maestría, era realmente impresionante. Esto demostraba sus logros. Sin embargo, había un pensamiento persistente en la mente de Nigris. Quizá esta maldición era necesaria para limitar su potencial. Pero, ¿quién la puso y por qué? Estaba profundamente concentrado en encontrar respuestas a estas preguntas sin respuesta, porque la propia niña apenas sabe nada al respecto. Se volvió hacia él y le preguntó si la había curado. Al parecer, seguía sin creerse que algo así pudiera ocurrir, que alguien pudiera ayudarla, así que ahora parecía muy sorprendida. Nigris confirmó que sí, que podía usar magia curativa. Por eso la había curado, así como el sello de esclavo de su mano derecha. La chica se miró la mano derecha y exclamó que no podía ser real. ¿Era todo un sueño? Nigris pensó que ya había sufrido bastante e incluso sintió pena por ella porque ahora no tenía a nadie, ni siquiera a alguien como él. Preguntó a la chica cómo se llamaba, y ella respondió que era Fels. Curiosa, le preguntó su nombre. Él se presentó como Nigris, un sanador con la habilidad de evaluar condiciones. Había utilizado su capacidad de evaluación para confirmar su estado y descubrió que estaba maldita. Fels preguntó horrorizada cuál era la maldición, pero parecía que ni ella misma lo sabía. Nigris le preguntó si tenía alguna marca o mancha en el cuerpo, ya que probablemente era allí donde estaba sellada la maldición. Fels lo miró con sus ojos grandes y redondos y le dijo que tenía una marca en el tobillo desde que nació, pero que no sabía que era una maldición. Nigris se dio cuenta inmediatamente de que aquello era un problema. Como el propio maldito no es consciente de ello, parece que hay alguna razón detrás. Dijo a sus amigos que acabaría con su maldición y le pidió que le enseñara la pierna. Fels se sorprendió y le preguntó qué quería decir. Sin embargo, hizo lo que le pedían, a pesar de sentirse confusa y quizás incluso un poco asustada. Después de todo, estaba claro que casi nadie se preocupaba por ella,
así que se sintió un poco desconcertada. Nigris le puso la mano en la pierna y se preguntó si realmente se trataba de eso. Todo era un poco desconcertante. De hecho, había una maldición en el tobillo de Fels. Parecía una pequeña mancha negra, y la forma de la mancha era bastante extraña. Se parecía vagamente a un ratón o una rata. Sin embargo, a pesar de todo esto, no fue difícil quitar la maldición. Al cabo de unos segundos, Nigris dijo que había conseguido levantarlo con éxito. Fels le miró sorprendido y empezó a examinarle el tobillo, donde antes estaba la mancha negra. No podía creer lo que veían sus ojos. Ahora no había nada allí. Nigris se levantó y le aseguró que la maldición no tenía ningún efecto en su cuerpo, por lo que no debería experimentar ninguna sensación extraña. Entonces le pidió que probara la magia. Al oír esto, Fels se sobresaltó un poco y admitió que nunca antes había usado la magia. Entender la magia, aparte de como tratamiento, no es tan difícil. Señaló un árbol cercano y le indicó que extendiera la mano. Fels siguió obedientemente su orden y se puso a su lado, escuchando atentamente. Le puso la mano en la espalda y la guió, diciéndole que canalizara sus emociones y las liberara. Fels hizo exactamente lo que se le había ordenado, y su arrebato resultó ser increíblemente poderoso. Fue como si un poderoso huracán hubiera barrido la zona, arrancando de cuajo toda una hilera de árboles. Nigris se sorprendió ante esta inesperada demostración de poder por parte de una niña que nunca antes había usado la magia. Se preguntó, ¿qué clase de increíble poder es este? Definitivamente no es la potencia de fuego de un niño pequeño. La propia Fels se sobresaltó ante sus propias habilidades y le preguntó, con voz temblorosa, si aquello era magia. Sorprendido, Nigris respondió, sí, pero a una escala completamente diferente. Mirando a Fels, se sorprendió aún más. Había sufrido una notable transformación y ya no parecía una niña. Todo parecía girar en torno a aquel sello. Una vez retirado, Fels se transformó en la edad que le correspondía. Sin embargo, Fels no pareció darse cuenta y estaba increíblemente feliz. Exclamó que era la primera vez que utilizaba la magia, todo gracias a él. Nigris no prestó mucha atención a sus palabras y pensó que en realidad había crecido. No pudo soportarlo y le preguntó si estaba creciendo deprisa. Fels se miró y asintió, pero se preguntó por qué. Había oído que la magia podía hacer crecer el cuerpo para protegerlo, incluso entre los elfos con gran poder mágico. Tras oír esto, Nigris comprendió y dijo que tenía sentido que su cuerpo creciera para soportar la magia. En ese momento, el estómago de Felisa rugió con fuerza. Parecía como si no hubiera comido en mucho tiempo. El estómago de Felisa se sintió avergonzado. Nigris comprendió sin palabras y sugirió que primero buscaran entre sus ropas y luego algo de comida. Decidieron no quedarse allí y continuaron su viaje. Mientras tanto, el equipo de Alas Plateadas se encontró en una situación difícil. Estaban rodeados por varios lobos y luchaban por defenderse. Azel estaba furioso por la situación desfavorable en la que se encontraban. Uno de los miembros del equipo, de pelo oscuro, se acercó a Azel y le preguntó si hoy se estaban cansando demasiado rápido. Probablemente fue por Nigris, a quien habían echado en desgracia y llamado inútil. Pero, por supuesto, nadie quería admitirlo. Este tipo se paró valientemente frente a todos con su escudo, protegiendo al resto del equipo del ataque de los lobos. La chica que estaba cerca mencionó que parecía peligroso, con voz temblorosa, porque los lobos podían atacar en cualquier momento. Azel se preguntó por qué esos lobos no atacaban, y él mismo estaba gravemente herido, por lo que era poco probable que se defendiera. Preguntó al tipo por su estado actual, pero antes de que pudiera terminar, los lobos los atacaron a todos a la vez. Parecía poco probable que alguien sobreviviera, e incluso si lo hacía, su carrera de aventurero habría terminado. Mientras tanto, Nigris y Fels llegaron por fin a un pequeño merendero, donde ya les esperaba su pedido. Fels no podía empezar a comer porque estaba cautivada por la belleza de la comida. Era la primera vez que veía estos platos, y sus ojos estaban llenos de emoción. Fels estaba ansiosa por comer, pero no se atrevía. Esto incomodó un poco a Nigris, que no pudo evitar notar cómo ella lo miraba como si lo viera por primera vez. En cuanto entraron en la habitación, ella se sentó inmediatamente en el suelo, con su educación de esclava claramente arraigada en ella. Así que decidió animarla a comer rápidamente, advirtiéndole que todo se enfriaría si no lo hacía. Fels aceptó de inmediato y empezó a comer. Después de probar un trocito, exclamó lo delicioso que estaba. Nigris se alegró de oírlo y le aseguró que todo estaba bien. Fels empezó a devorar apresuradamente la deliciosa comida, y Nigris la observaba, pensando en lo afortunado que era por proteger su sonrisa. Parecía que su poder,
que otros consideraban inútil, le había afectado profundamente, sobre todo teniendo en cuenta lo mal que le habían tratado en su anterior grupo, especialmente a Cell, su amigo de la infancia. Fels se dirigió entonces a él y le expresó su gratitud por su ayuda. Dijo que, por primera vez en su vida, se sentía realmente bien y que le estaba increíblemente agradecida. Nigris se alegró mucho al oír estas palabras, dándose cuenta de que eran palabras que nunca había oído decir a sus antiguos compañeros. Se sintió avergonzado y declinó el ofrecimiento, expresándole su gratitud. Fels se sorprendió por ello, ya que nunca antes nadie le había dado las gracias. No entendía por qué merecía que le dieran las gracias. Como creía que no había hecho nada para merecer el agradecimiento, le miró sorprendida y le preguntó por qué le daba las gracias, preguntándose cómo podría recompensar. Sin embargo, él le explicó que no la había ayudado esperando gratitud. En su lugar, decidió compartir una pequeña historia de su vida. Le contó que, cuando era niño, sus padres fueron a una misión peligrosa y nunca regresaron. Los mató un monstruo, y él siempre se culpó por no haber estado allí para salvarlos con su magia. Esta carga le atormentaba, y por eso se sentía obligado a ayudar a cualquiera que lo necesitara, independientemente de la situación. Compartió su experiencia anterior de ser rechazado y se preguntó por qué Fels le escucharía. Sorprendentemente, Fels se puso muy contento y exclamó que la idea era increíble. Le cogió de la mano y le elogió por superar las dificultades y esforzarse por evitar que otras personas sufrieran. Su mentalidad le parecía hermosa. Nigris intentó calmar a la chica y le aseguró que tenía algo importante que contar. Fels, lleno de alegría, preguntó con impaciencia qué era. Luego se sentó en su silla mientras Nigris le preguntaba si era una elfa y de dónde venía. La sonrisa de la muchacha desapareció de inmediato cuando repitió su pregunta, preguntando de dónde era. Sin embargo, no podía recordar sus orígenes, ya que había sido vendida de niña y solo podía recordar una vida de esclavitud. Nigris se rascó la cabeza, dándose cuenta de que era una situación difícil, pues significaba que no tenía a dónde ir. Fels inclinó la cabeza y lo confirmó con tristeza. Luego, con una mirada de alarma y preocupación, miró fijamente a Nigris, transmitiéndole en silencio su deseo de ir con él. Nigris le explicó entonces que tenía dos opciones, levantando dos dedos. Fels escuchó atentamente mientras Nigris adoptaba una expresión seria. Dijo que la primera opción era que ella se separara de él y viviera de forma independiente. Evidentemente, a Fels no le gustaba esta opción. No quería estar sola y deseaba desesperadamente estar con su salvador. A fin de cuentas, no importaba a dónde fueran, siempre y cuando estuvieran juntos. Entonces preguntó ansiosa por la otra opción. Nigris respondió que la segunda opción era embarcarse juntos en aventuras. No la invitaba solo por su magia. Si ella decidía acompañarle, él se alegraría. Sin embargo, ella tiene derecho a tomar su propia decisión. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, Fels le interrumpió de nuevo. Le cogió la mano y le preguntó si no era obvio. Nigris no había esperado una reacción así de la chica, así que la miró y ella le devolvió la sonrisa. Dijo que iría con él, lo que facilitó mucho las cosas a Nigris. No quería estar solo y se alegró de que ella hubiera aceptado. Dejó escapar un suspiro de alivio y le pidió que cuidara de él. Y así comenzó su aventura juntos. Comenzaron a comer de nuevo, saboreando la deliciosa comida en silencio. Cuando terminaron de comer, no se quedaron mucho tiempo e inmediatamente se pusieron a trabajar. Habían decidido trabajar juntos y apoyarse mutuamente. Lo primero que decidieron hacer fue inscribirse en el gremio de aventureros. El proceso de registro fue rápido y sin problemas. Se les informó de que el registro había concluido y ambos recibieron una calificación del gremio. También les asignó algunas tareas sencillas. Tenían esperanzas de poder cumplir todas las tareas, así que las aceptaron con entusiasmo. Querían crecer y enfrentarse a nuevos e interesantes retos después de registrarse y recibir las tareas. Mientras estaban en la puerta de su nueva ubicación, decidieron repasar sus tareas y los lugares a los que tenían que ir para completarlas. Nigris le dio la vuelta a un pequeño trozo de papel que tenía en las manos y que lo tenía todo trazado. O tal vez era solo un mapa que marcaba los lugares que debían visitar. Acordaron que debían empezar a realizar las tareas inmediatamente, pues no querían perder el tiempo. A Fels le pareció una idea estupenda y no se opuso. También estaba entusiasmada por empezar su nueva vida y su nuevo trabajo. De buen humor, se pusieron en marcha para llevar a cabo sus tareas. No tardaron mucho en llegar a su destino, el gran bosque verde. Allí completaron rápidamente su tarea, lo que no sorprendió a Nigris, pero sí a Fels,
que lo observaba todo con atención ya que todo era nuevo para ella. En su primer intento, se les asignó la tarea de recoger hierbas. Dio la casualidad de que ese mismo día se encontró con Fels. Sin perder tiempo, recogió rápidamente todas las hierbas necesarias y las empaquetó como correspondía. Negrés se levantó y exclamó que era una gran adición a su colección de hierbas. Fels lo miró con una sonrisa radiante y alabó su duro trabajo, llamándolo maestro Negrés. Negrés intervino, mencionando que habían completado la tarea y que ahora era el momento de practicar esgrima contra monstruos. Al oír esto, Fels se animó de inmediato, encontrándolo intrigante y nuevo. Se escondieron entre los arbustos cerca de un pequeño claro verde, observando a los monstruos que allí residían. Seguían en el gran bosque verde, pero ahora habían entrado en el territorio de los lobos rojos. Negrés volvió a utilizar su magia de clasificación en un lobo cercano, asegurándose de que podía manejarlo. Apareció una pequeña ventana del sistema, mostrando toda la información sobre este lobo rojo en particular. Reveló que su nombre era Lobo Rojo, perteneciente a la tribu animal. Sus habilidades incluían un tamaño pequeño, fuerza y magia moderadas, alta destreza y lealtad 0. En estado de alarma, confió en su olfato para detectar la presencia de alguien. Este monstruo no asustaba a Negreses, así que afirmó con confianza que probablemente empezarían por él. Fels, por su parte, ya estaba un poco asustada puesto que nunca había hecho esto antes. Todo era muy intimidante para ella. Con miedo en los ojos, miró al lobo rojo y admitió que le parecía fuerte. En respuesta, se levantó alegremente y salió de su escondite. Le dijo a Fels que observara cómo se preparaba. Tal vez quería calmar su miedo y demostrarle que el monstruo no era tan aterrador como parecía. Fels también se levantó de un salto, preocupado por su seguridad y no queriendo estar solo. Negrese se acercó al monstruo, deteniéndose a pocos metros de él. Le observó con calma, mientras el lobo rojo se enfurecía al verlo. Parecía que Negreses intencionadamente no había atacado primero, esperando a que el monstruo le sintiera. Al cabo de unos segundos, el monstruo se abalanzó sobre él con unos colmillos afilados y enormes. Sin embargo, Negreses no se asustó ni se sorprendió. Esto era exactamente lo que necesitaba. Casi parecía que lo había predicho todo. Maniobró sin esfuerzo alrededor del monstruo y se encontró a un lado. Todo sucedió tan rápido que el lobo rojo no tuvo oportunidad de reaccionar. Negrés golpeó rápidamente el cuello del lobo con la mano, derribándolo sin esfuerzo. Todo lo hizo con calma y precisión, como si lo hubiera hecho muchas veces antes. Se volvió hacia Fels y le preguntó si recordaba los movimientos. Lo había hecho expresamente para ella, para demostrarle que no era tan aterrador como parecía. Fels estaba encantada con lo que había presenciado, su miedo se lo había llevado el viento. Ahora solo podía pensar en lo rápido y preciso que había actuado Negris. Exclamó que era asombroso y le preguntó si era un hábil luchador. Esto pilló desprevenido a Negris, ya que nadie antes le había elogiado o reconocido sus habilidades. Inmediatamente lo negó, diciendo que era bueno en magia curativa y logística. Explicó que los sanadores son siempre los primeros en ser atacados, por lo que necesitan saber cómo defenderse. En su anterior equipo, a menudo le decían que se mantuviera al margen, por lo que rara vez tenía la oportunidad de luchar. Le aseguró a Fels que, con su talento para la esgrima, acabar con una docena de lobos rojos sería pan comido. Fels no debía preocuparse demasiado porque él usaría su magia curativa para protegerla. Fels se recompuso rápidamente y se preparó para luchar. Ella dijo que era bueno, pero su entusiasmo se desvaneció cuando se encontraron con varios lobos rojos. Se sintió un poco asustada ya que Negrés solo había luchado contra un lobo antes y ahora había varios frente a ella. Sin embargo, era demasiado tarde para retirarse y no quería decepcionar a Negrés. Sosteniendo su enorme espada negra en las manos, al principio se sintió un poco insegura y retraída. Los lobos rojos la rodeaban, listos para atacar, pero no eran tan furiosos y feroces como el lobo con el que Negris había luchado antes. Dudaron unos segundos antes de atacar. Fue entonces cuando Fels demostró sus habilidades. Con un solo movimiento de su espada, derribó a todos los lobos rojos a la vez, a pesar de que no sostenía la espada con confianza. Fue una sorpresa para ella, pero lo hizo muy bien. Ahora Fels ya no era insegura, reservada y modesta. Ya no tenía miedo. De hecho, estaba muy segura de sí misma. Era evidente que disfrutaba del combate y estaba completamente concentrada. Negrés estaba completamente sorprendido por lo que presenciaba. Ya había sido testigo de sus habilidades mágicas, pero esta vez le sorprendió aún más. Cada vez que ella mostraba sus habilidades, él no podía dejar de asombrarse. No podía apartar los ojos de Fels, ya que su talento parecía no tener límites. Negrés creía que sus sentidos agudizados desempeñaban un papel importante en sus habilidades, ya que no dependía de mejoras físicas. Con su habilidad,
Parecía que podría convertirse fácilmente en la mejor espadachina mágica del mundo. Inmediatamente reconoció y apreció todos sus talentos y habilidades. A pesar de las preocupaciones iniciales de Fels antes del combate, todo le salió excepcionalmente bien. Derrotó rápidamente a una manada de lobos rojos en cuestión de segundos, aunque eso la agotó físicamente. Fels estaba empapada en sudor y respiraba con dificultad, pero no podía ocultar la satisfacción por su logro. Esperaba con impaciencia los elogios de Negrus, ya que significaban más para ella que cualquier recompensa. Mientras Fels miraba a los lobos rojos sin vida, finalmente bajó su arma y comenzó a recuperarse. La otrora modesta y tímida Fels empezó a recobrarse, dejando escapar un suspiro cansado. Sin embargo, era un cansancio agradable para ella, sabiendo que había triunfado sobre ellos sin ayuda de nadie. Esta victoria le produjo una inmensa alegría, ya que era su primera gran victoria de esta magnitud. Miró a Negris, que estaba cerca, y observó toda la escena. Mencionó que se las había arreglado para manejarlo, aparentemente preocupada por cómo reaccionaría él o quizás esperando sus elogios. Negris, que no esperaba que triunfara tan rápida y poderosamente, la elogió y la felicitó por un trabajo bien hecho. Fels se emocionó al oír sus palabras de elogio, ya que significaba que había tenido éxito. Sin embargo, Negres notó una pequeña herida en su brazo, probablemente obtenida durante la lucha con los lobos rojos. Aunque la herida era menor, Negres aún quería ayudarla. Se acercó a ella, le cogió la mano herida y le preguntó si estaba herida. Sin esperar su respuesta, utilizó inmediatamente su magia curativa. Fels observó todo el proceso con gran interés, sin poder apartar los ojos de él. Examinó su mano curada y mencionó que volvía a sentir una oleada de fuerza. Negris le explicó que la curación también mejora simultáneamente el bienestar físico. Entonces tomó la decisión de explicárselo todo. Mencionó que la gente normalmente solo utiliza hasta el 80% de sus habilidades de forma inconsciente. Sin embargo, si te esfuerzas al límite, tu cuerpo tendrá que trabajar más para sanar y superar esos límites. Esta revelación sorprendió a Fels. Expresó lo poderosa que era. Negris pareció un poco avergonzado y admitió que podía tener razón. No estaba acostumbrado a recibir elogios, ya que siempre le habían dicho que era un inútil y que nadie necesitaba su magia. A pesar de ello, prefirió no pensar en su pasado y centrarse en el hecho de que nunca antes había conocido a otros sanadores. Rápidamente despacharon a los aventureros y entraron en el edificio. Dentro, encontraron a la misma chica que habían encontrado antes. Le entregaron los objetos que necesitaba para la tarea, incluidas las hierbas. Además, trajeron los colmillos del lobo rojo que habían matado durante su entrenamiento. Cuando la chica vio los colmillos del lobo rojo, se sorprendió y horrorizó. Les preguntó dónde los habían conseguido. Después de eso, charlaron un poco más antes de que la chica aceptara su tarea completada y les recompensara en consecuencia. Satisfechos, decidieron que era hora de marcharse. Sin saberlo, se habían convertido en la comidilla de la ciudad, especialmente entre la gente negativa. Azel no solo había echado a Negres del grupo, sino que también había extendido rumores sobre su inutilidad. Mientras se alejaban, dos tipos cercanos discutían algo. El más alto mencionó que solo los cazadores de rango S podían cazar al lobo rojo, dando a entender que conocían a alguien que sí podía. El más bajo mencionó entonces que Negris acababa de ser expulsado de un equipo similar, sugiriendo que allí tampoco le echaban de menos. Negris escuchó esto pero prefirió ignorarlo, caminando con confianza hacia la salida. Cuando pasaron por delante de una mesa cercana a la salida, dos hombres sentados allí se fijaron en Fels y comentaron su belleza, preguntándose por qué estaba con Negres. Uno de ellos incluso insultó a Negres, llamándole incompetente. Le dolió, pero Negres se serenó y salió del edificio del gremio de aventureros. Caminaban en silencio por las calles de la ciudad, pero su tranquilidad se rompió bruscamente cuando ella no pudo contenerse más y estalló en cólera. Se preguntó por qué habían dicho cosas tan horribles de él, a pesar de que apenas le conocían. Negres, como siempre, intentó calmarla y le aconsejó que lo dejara estar. Sabía que provocar problemas solo empeoraría las cosas, sobre todo porque probablemente ya lo había experimentado o presenciado antes. Además, no quería enfrentarse más a Azel. Fels estaba de acuerdo, pero no sabía qué decir exactamente. Toda la situación la enfurecía porque esa gente lo insultaba basándose solo en rumores. Sin embargo, se recompuso y se preguntó cómo podían tener esa osadía cuando él le había salvado la vida. Sentía que sus palabras hirientes la afectaban más a ella que a él. Negres la miró,
sintiendo una mezcla de placer y vergüenza de que se preocupara tanto por él. Decidió cambiar de tema y sugirió tomar un tentempié en su lugar. Phelps estaba a punto de responder cuando, de repente, un hombre vino corriendo hacia ellos. Todos los que estaban en la calle se apartaron instintivamente y le observaron con horror. Alguien incluso gritó que era un ladrón. Aquel tipo corría a toda velocidad, completamente ajeno a cualquiera que se cruzara en su camino. Lo único que quería era escapar de quienquiera que le persiguiera. Llevaba una bolsa bajo el brazo, probablemente llena de dinero o algún tipo de material valioso. Negres y Phelps se detuvieron en seco, mirando a aquel hombre con total confusión. Negres preguntó: ¿es realmente un ladrón? Dio la casualidad de que se cruzaron con este ladrón y, antes de que se dieran cuenta, estaba prácticamente delante de ellos. Debió de darse cuenta de que no iban a echarse atrás, así que sacó un cuchillo y les exigió que se apartaran de su camino. Tal vez no pretendía hacerles daño, solo asustarles y escapar, pero Phelps no estaba dispuesta a ello. Dio un paso adelante, intrépida y decidida. La vista del cuchillo del hombre no la inquietó lo más mínimo. Con un rápido movimiento, le agarró la mano que sostenía el cuchillo y lo tiró al suelo. El hombre estaba completamente sorprendido y ni siquiera pudo oponer resistencia. Miró a Phelps, desconcertado, y le preguntó por qué era tan fuerte. Phelps le dirigió una mirada amenazadora, dejándole claro que con ella no se podía jugar. Después de eso, desvió su mirada hacia Negris y lo miró fijamente, preguntándole si estaba herido. Incluso en una situación tan desesperada, en la que podría haber sido ella la que sufriera, mostró una gran preocupación por Negris. Él parecía aún más sorprendido que el otro hombre, y le aseguró que estaba bien. Luego hubo una pequeña pausa, ya que no sabía qué decir. Finalmente, le agradeció su ayuda y le dijo que no solo le había salvado a él, sino a toda la ciudad. Ya se había congregado una multitud detrás de él, llena de gratitud hacia ella. Al oírlo, el rostro de la chica se iluminó de alegría. Ella se alegró de verdad al oírlo, sobre todo viniendo de él. Negris miró a Phelps, que estaba radiante de felicidad, y pensó que, a pesar de parecer madura, seguía teniendo un corazón infantil. Le pareció divertido, pero en ese momento llegaron los guardias. Parecía que habían estado persiguiendo al ladrón todo este tiempo y por fin lo habían atrapado. Tal vez este hombre solía ser un aventurero, pero las circunstancias le habían obligado a abandonar. Los guardias llamaron a Phelps y Negris, preguntándoles dónde estaba el ladrón. Sin dudarlo, el hombre agarró al ladrón e Negris tiró de Phelps hacia él, informando a los guardias de que lo había atrapado. Antes de que consiguiera escapar, parecía que quería que todos los presentes le reconocieran. Quería que los esfuerzos de sus cómplices no fueran en vano, ya que ella podría haber sufrido a manos de este ladrón. Uno de los hombres le dio las gracias, mientras otros dos alababan su valentía. Sin embargo, Phelps estaba confusa e incluso asustada de todos estos hombres. Se escondió rápidamente detrás de Negres, ya que todo esto era nuevo para ella. Además, ya estaba familiarizada con Negres, pues los había visto por primera vez en su vida. Por suerte, Negres no interfirió y le permitió esconderse, aunque la miró con ojos interrogantes y ansiosos. El ladrón siguió luchando contra el firme agarre del guardia, pero no pudo escapar. El hombre que lo sujetaba apretó aún más su agarre, asegurándose de que no se escaparía, y le dijo groseramente que se quedara quieto. Fue en ese momento cuando Negres se fijó en el brazo izquierdo vendado del ladrón, lo que sugería que había sido herido recientemente. Esto despertó el interés de Negres. El ladrón suplicó que lo liberaran, alegando que necesitaba alimentar a su hija, pero ninguno de los guardias prestó atención a su petición. Tal vez pensaban que mentía, pero al mismo tiempo no podían dejarle marchar porque planeaba robar, y parecía que estaba cerca de conseguirlo. La atención de Negra se fijó en la mano del ladrón, así que decidió utilizar su magia de evaluación. Como siempre, apareció una pequeña ventana con toda la información sobre el ladrón. Tras estudiar las características del ladrón, Negra se dirigió a él y le preguntó si tenía el brazo paralizado. El ladrón se quedó estupefacto y le preguntó cómo lo sabía. Incluso el médico había dicho que nunca se recuperaría. Pero antes de que el ladrón pudiera decir más, unos monstruos los atacaron en el bosque, obligándolo a robar. Negris le interrumpió, no muy interesado en escuchar toda la historia. Quería hacer feliz al ladrón diciéndole que podía curarlo. Sin esperar respuesta, Negris se acercó al ladrón. Uno de los guardias le preguntó qué hacía, y Negris se limitó a responder que intentaba curar. Pidió a los guardias que se alejaran un poco. Mientras tanto, Phelps, la leal compañera del ladrón, observaba ansiosamente a su amo. La atención de Negro seguía centrada en la mano del ladrón. Cuando se acercó al ladrón,
le descubrió inmediatamente la mano para evaluar con precisión su estado y empezar a curarle. Negras comprendió inmediatamente lo que le pasaba tras analizarlo y se dio cuenta de que los músculos del brazo del ladrón estaban completamente desgarrados. Sabía que tenía que intentar curarlo. Negras también se dio cuenta de que las heridas habían empeorado debido al duro trabajo. El ladrón ya no podía ser aventurero, por eso recurrió al robo. Negres incluso sintió lástima por él porque ya no podía ganarse la vida normalmente. Sin embargo, tenía una hija a la que necesitaba alimentar, así que recurrió a medidas extremas. Negres creía que tenía que expiar sus pecados y empezar de nuevo por el bien de su hija. Tras utilizar magia curativa, la mano del ladrón quedó totalmente restaurada en pocos minutos. La gente que se había reunido allí miró con sorpresa la mano curada del ladrón. Incluso el guardia estaba asombrado por la mano restaurada del ladrón y por Negres. A diferencia del guardia, la compañera de Negres estaba muy contenta y satisfecha con lo que veía. No tenía ninguna duda de que lo conseguiría. Todos se quedaron asombrados, incapaces de creer que Negres había tenido éxito. Como mucha gente aquí había oído hablar de él por Acel y habían oído grandes cosas sobre él, todos los que estaban aquí sintieron su magia. Todos estaban muy sorprendidos por lo que veían, especialmente los guardias que estaban junto a este ladrón. Ya estaban preparados para llevárselo. El ladrón, con cara de asombro, empezó a examinarse la mano antes herida. Empezó a apretarla y retorcerla. No podía creer lo que veían sus ojos. El ladrón dijo que ya no le dolía y que la herida había desaparecido. Negres se limitó a observar en silencio su reacción, pero era evidente que estaba muy contento de haberle ayudado. A pesar de cómo le habían tratado, para Negres seguía siendo importante ayudar a la gente. El hombre derramó lágrimas de felicidad y dijo que volvería a ser aventurero. No podía creer que volvería a vivir como antes. Negres se lo confirmó con gran placer y le sugirió que sería mejor para él usar un arco en lugar de una espada, teniendo en cuenta su estatura. Los hombres le miraron sorprendidos y le preguntaron cómo lo sabía. No dejaban de asombrarse por el talento de aquel tipo. Negres respondió con calma que se había armado de valor para evaluarlo. Brele estaba increíblemente agradecido, tanto que cayó de rodillas y se inclinó ante Nigris, enterrando la frente en el suelo. Le dio las gracias de todo corazón y prometió no olvidar nunca aquel acto de bondad. La curiosidad le pudo y preguntó a su salvador por su nombre. Los dos guardias que lo presenciaron se quedaron atónitos. El más alto admitió no haber visto nunca una magia tan increíble, mientras que el guardia más bajo, que al parecer conocía a Nigris, tachó todos los rumores sobre él de mentiras. Parecía que las opiniones sobre Nigris empezarían a cambiar. Otras personas se acercaron a él, llamándole maestro y alabando su asombrosa magia. Sus ojos estaban llenos de admiración y se asombraban de su poder. Nigris explicó con calma que la fuerza de sus hechizos dependía de sus emociones hacia la persona. Cuanto más fuertes eran las emociones, más eficaz era el hechizo. Aunque un poco confusos, estaban asombrados por las habilidades de su maestro. Creían que el poder de las emociones era realmente increíble. Mientras tanto, el hombre que había intentado robar algo había recuperado la compostura y dio las gracias a Negres una vez más, reconociendo que tenía una deuda con él. Mencionó que la gratitud no era necesaria, ya que simplemente quería ayudar sin esperar nada a cambio. El hombre no respondió a esto, pero compartió algo interesante. Reveló que los curanderos han estado desapareciendo en los barrios bajos de Desembarco del Rey, lo que le hizo ser cauteloso. Tras despedirse con una nota positiva, cada uno se dedicó a sus asuntos. Mientras Fels y Negres seguían caminando por las calles de la ciudad, Fels, que había sido esclavizada, admitió que no sabía mucho sobre los barrios bajos. Preguntó a Negres por el lugar y por qué era tan peligroso. Negres explicó que la mayoría de la gente evita ir allí. Los aventureros de bajo rango suelen aceptar encargos en los barrios bajos para ganar experiencia, ya que no tienen mucho dinero para mantenerse. Además, los barrios bajos operan independientemente de las tres fuerzas principales, creando una sociedad separada dentro de la ciudad. La Fels lo miró sorprendida porque no tenía ni idea de lo que era. Preguntaron por los otros tres poderes, y Negrus explicó que este país está gobernado por tres facciones: el reino, la iglesia y el gremio de aventureros. Sin embargo, los barrios bajos no pertenecían a ninguna de estas fuerzas. A pesar de eso, eran lo suficientemente fuertes como para mantener al gobierno alerta. Por desgracia, andaban escasos de fondos, así que no tuvieron más remedio que ir allí. Fels, tan decidido como siempre, pensó que era una buena oportunidad porque allí podrían hacer cualquier cosa. Mientras tanto, los alas plateadas consiguieron sobrevivir a la lucha con los lobos rojos,
pero estaban muy maltrechos y asustados. Hazel estaba furioso y no paraba de maldecir. La chica sentada a su lado le agarró la mano e intentó calmarle. Hazel no podía creerse que hubieran perdido contra el lobo rojo y fulminó con la mirada al tipo sentado a su derecha, que claramente le guardaba rencor. La chica siguió calmándole y le instó a que se callara, recordándole que había bajado la guardia. Hazel no le prestó atención y llamó al recién llegado a su equipo. El recién llegado se sobresaltó y pareció asustarse de Hazel. Se volvió hacia él, con los ojos llenos de miedo. Hazel tomó la decisión de descargar toda su ira contra él, afirmando que su fracaso se debía exclusivamente a él. Le miró con confusión, sin entender lo que quería decir. Sin embargo, cuando sus palabras por fin calaron, admitió que le había advertido que se mantuviera alejado del camino. Esto enfureció aún más a Hazel, que se levantó de un salto y desenvainó su espada. Gritó al recién llegado que se callara y rápidamente le cortó el brazo. De repente, un tipo de pelo oscuro se apresuró a calmar la situación. Agarró el brazo de Hazel por detrás y le dijo que ya era suficiente, pero Hazel no estaba de humor para escuchar a nadie en ese momento. Mandó callar a todo el mundo, negándose a aceptar la derrota de un monstruo de bajo rango. Siguió gritando y amenazando al recién llegado, jurando arrebatárselo todo y destruirlo por completo. Quería asegurarse de que no volvería a entrar en su vida. El recién llegado estaba tan aterrorizado que no pudo soportar permanecer más tiempo en el equipo y huyó. Hazel apretó los dientes con rabia, declarando que había huido porque le denunciaría a todos los gremios. Sin embargo, algo pareció caer en la cuenta, y se calmó ligeramente. Mencionó que tendrían que completar la tarea asignada por los nobles para evitar la ira de la emperatriz Florencia. Si lo conseguían, serían generosamente recompensados y ganarían influencia sobre los culpables. Con un plan insidioso en mente, ordenó a todos que se dirigieran a los barrios bajos. Mientras tanto, en los barrios bajos, Negres y Fels ya habían llegado. El lugar estaba desierto, con muchos edificios en ruinas. La ciudad parecía descuidada e incómoda. Fels parecía asustada, como si no hubiera esperado que los suburbios fueran así. Preguntó si esto era realmente un barrio marginal, ya que todo parecía abandonado. Negris, sintiéndose él mismo fuera de lugar, ignoró su pregunta y sugirió buscar un lugar donde pasar la noche. De repente, un grupo de hombres se les acercó agresivamente. Negris se adelantó rápidamente para proteger a Fels. Uno de los hombres, que parecía ser su líder, reconoció a Negris como la persona a la que la emperatriz Florencia quería ver. A pesar de su aspecto tosco, eran los que la emperatriz había enviado. Sin embargo, resultó que en realidad eran completamente diferentes. No tenían intención de luchar ni de obligarles a venir. Su líder tomó la iniciativa y les indicó que se unieran porque Lady Florence les estaba esperando, aunque al principio les tenía un poco de miedo. Pero al cabo de un momento, Fels se concentró y se preparó para la batalla, llegando incluso a coger su espada. Sin embargo, Negris la detuvo, sorprendiendo a los demás. Miraron a su maestro con ojos interrogantes, y Fels les explicó que eran demasiados para manejarlos juntos. Levantó las manos en señal de rendición. Dijo que estaba bien que lo llevaran a Lady Florence. Sin más demora ni palabras, fueron escoltados hasta Lady Florence. Llegaron al mismo edificio poco atractivo y se detuvieron en la entrada. Lady Florence sintió su presencia y les invitó a pasar. Un hombre se acercó por detrás y les empujó al interior. Los dos se encontraron en una pequeña sala que se parecía a la exterior. Lady Florence estaba sentada en un trono frente a ellas, acompañada por 4 hombres que parecían ser sus sirvientes. Lady Florence los observó detenidamente y, mirando a Negres, comentó que era un curandero caído en desgracia del rango. El ambiente se volvió más tenso cuando Lady Florence fue mal vista por un hombre que se le acercó de manera grosera e informal. Señaló con el dedo a Negres y afirmó con descaro que era conocido por su mediocridad. Sin pronunciar palabra, Lady Florence se levantó de su asiento y empujó con fuerza al hombre, haciéndole caer de espaldas. Los espectadores, entre los que se encontraban Fels y Negres, quedaron sorprendidos por este giro inesperado de los acontecimientos. Habían previsto que el golpe iba dirigido a ellos. Con una mezcla de sorpresa y horror, se quedaron mirando a Lady Florence. Ella dirigió al hombre una mirada hostil y furiosa, criticando su incapacidad para ver más allá de sus propias narices. Al darse cuenta de su error, el hombre se asustó y pidió perdón. Mientras tanto, Negris vio una oportunidad y mantuvo su mirada fija en Lady Florence. Se preguntó quién era realmente mientras conjuraba de nuevo su magia clasificadora,
revelando una pequeña ventana del sistema con sus características completas. Se mencionaba que las espadas menaces tenían propiedades mágicas y las letras D, C y B representaban destreza, lealtad y mar, respectivamente. Tras considerar estas características, llegó a la conclusión de que posee excelentes cualidades y es muy fuerte. Curioso por su estado actual, lo comprobó y descubrió que ahora es vigilante. Sin embargo, su estado era bastante terrible, con el alma herida y problemas de salud. Esto me intrigó aún más. Se preguntaba si realmente tenía el alma herida y problemas de salud. A pesar de que su aspecto no indicaba ningún problema de salud, Lady Florence interrumpió mis pensamientos. Le informó sobre un ladrón en desembarco del rey, posiblemente refiriéndose a la persona que había sido curada recientemente por los Meagles. Parecía que sabían mucho sobre él, lo cual no era lo ideal. Lady Florence expresó su deseo de reunirse con él en algún momento, pero él decidió no demorarse y afirmó con confianza que estaba buscando sanadores que pudieran curar mis heridas. Si no podían, simplemente se desharía de ellos. A Lady Florence pareció divertirle la situación. Cruzó los brazos sobre el pecho y sonrió levemente, comentando que su respuesta era muy impresionante. Le elogió, reconociendo su inteligencia. Sin embargo, su expresión se tornó seria cuando mencionó a los embusteros que se habían hecho pasar por curanderos en el pasado. Se aprovechaban de los pobres sin ayudarles. Lady Florence expresó su decepción hacia ellos. Sin embargo, tenía grandes esperanzas puestas en él, ya que había oído hablar mucho de sus habilidades. Mientras Lady Florence y sus acompañantes intercambiaban miradas, era evidente que Fels no estaba contenta con el estado actual de las cosas. Parecía tensa y preocupada, compartiendo las mismas inquietudes que su amo. Negres observó la expresión preocupada de Fels y se dio cuenta de que si fracasaban, también se enfrentarían a las consecuencias. Sin embargo, creía que era diferente de los demás sanadores porque poseía el poder de curar a Lady Florence. Al mirar a la decidida Lady Florence, comprendió que estaba desesperada por encontrar una solución y dispuesta a probar cualquier cosa. Como sanador, tomó la decisión de ayudarla. Dando un paso adelante, se acercó a ella y le expresó su voluntad de quedarse y curar. Al principio, Lady Florence se sorprendió por su oferta. Sin embargo, una vez que se serenó, afirmó que le daría todo lo que deseara. Pero si no podía soportarlo, él mismo comprendió lo que esta chica estaba insinuando. Los chicos lo comprendieron y no pudieron soportarlo, por lo que gritaron al amo, instándole a que no arriesgara su vida por la curación de ella. El propio Negres comprendió que era un riesgo enorme, pero confiaba en sus capacidades y sabía que podría manejarlo. Le dio unas suaves palmaditas en la cabeza a la preocupada Fels. Agradeciéndole su preocupación, le sonrió y le aseguró que la había curado cuando lo necesitó, lo que significaba que también curaría a Lady Florence porque necesitaba su ayuda. Tras presenciar toda la situación, Lady Florence se dirigió a Fels y le expresó su sorpresa por el hecho de que atendiera a la dueña en tales condiciones. Se refirió a Fels como una esclava muy buena. A Nigris no le gustó que llamaran esclava a Fels porque ella no lo era. Frunciendo el ceño una vez más, corrigió a Lady Florence, afirmando que Fels no era una esclava, sino su compañera. Lady Florence cruzó los brazos sobre el pecho e inclinó ligeramente la cabeza hacia la izquierda, respondiendo que la siguiera entonces. Fels no podía relajarse en absoluto, porque seguía preocupada por el maestro. Quería decirle algo, pero nunca encontraba la fuerza para expresar lo que realmente quería. Negris le indicó que le esperara allí, y se dirigió a la habitación contigua. Lady Florence le condujo a esta habitación, que ya parecía mucho más acogedora que el salón principal. Había abundancia de muebles e incluso algunas plantas de interior. Sin perder tiempo, Lady Florence se sentó en una pequeña alfombra. De espaldas a Negres, dejó ligeramente al descubierto su espalda, revelando una gran marca negra en su hombro derecho. Esta visión cogió por sorpresa a Negres, que no esperaba verla. No pudo evitar preguntar: ¿qué demonios? Al oír su reacción, Lady Florence ocultó de inmediato su hombro herido y se volvió hacia él, preguntándole por qué no podía limitarse a escribir la lista de no huevos. Negres dudó un momento y respondió que no era tan sencillo. Sin embargo, antes de que pudiera terminar la frase, Lady Florence le interrumpió, suponiendo que era incapaz de hacerlo. Se puso furiosa y empezó a gritarle, exigiéndole que si no podía hacerlo, lo admitiera. A pesar del arrebato de Lady Florence, Negres permaneció imperturbable. Se sentó tranquilamente a su lado y le aseguró que tardaría algún tiempo, pero que sería capaz de curarla. Una vez más, intentó tocarle el hombro herido, pero disgustada y enérgicamente le apartó la mano, gritándole que no la tocara. Negris frunció ligeramente el ceño y se volvió hacia Lady Florence,
diciéndole que podía curar su herida. Lady Florence se quedó momentáneamente confusa, y un leve rubor apareció en su rostro. Luego volvió a tocarle el hombro y le aconsejó que tuviera paciencia durante un rato. Concentrándose, aplicó la técnica curativa de su madre. Este proceso llevó más tiempo que los intentos anteriores y parecía más serio. Mientras examinaba su espalda herida, se dio cuenta de que tenía cicatrices por todo el cuerpo, excepto en los hombros. También observó lo delgada que estaba, dándose cuenta de que debía de haber trabajado muy duro. Esperaba que mejorara, pero entonces ocurrió algo extraño. Oyó a un niño pequeño llamando a su madre. Para su sorpresa, vio a la pequeña Florence de niña con su madre. Su madre se volvió hacia su hija, sonrió, y sugirió que se fueran. Negress pensó que estaba presenciando sus recuerdos. Todo era posible en los barrios bajos. Vio cómo su madre colocaba a la pequeña Florence en su regazo. Florence miró a su madre y le preguntó por qué no podía hacer cosas malas. Su madre respondió con la misma sonrisa, explicando que las malas acciones traerían recompensas, pero las buenas la harían mucho más feliz. Por eso no debe hacer cosas malas. Lady Florence se dio cuenta de que eso era exactamente lo que su madre le había enseñado antes de morir de una enfermedad. Para una niña era increíblemente difícil sobrevivir sola, por eso recurrió a coger un cuchillo. Una vez, fue una experiencia aterradora para ella. Le temblaban las manos y se le llenaban los ojos de lágrimas. Sin embargo, no tenía más remedio que cuidar de sí misma, ya que no le quedaba nadie más. Así que hizo lo que fuera necesario para sobrevivir, recurriendo incluso a matar y robar a los demás. Al principio el miedo la consumía, pero al final se dio cuenta de que era el único camino. Entonces, un día, se cruzó con un niño asustado y su madre. Al mirarlos, una mirada familiar le recordó a su propia madre, que solía abrazarla con fuerza. Esta visión la hizo llorar de nuevo, añorando la presencia de su madre. Su madre siempre le enseñó a hacer el bien, prometiéndole que se lo devolvería. Sin embargo, ella ya no creía en esos cuentos de hadas. No obstante, decidió grabar esas palabras en su memoria y juró realizar una buena acción para salvar este lugar. Siguió reflexionando sobre cómo toda su vida no había sido más que una batalla constante, y el moratón de su hombro reflejaba la aflicción de su madre. Después de terminar su tratamiento, bajó las manos y se acercó a ella, declarando que había terminado. Lady Florence se miró inmediatamente el hombro, esperando encontrar el hematoma, pero, para su incredulidad, no se veía por ninguna parte. Se acercó al espejo cercano y se miró en él, asombrada al ver que todo se había curado. No se lo podía creer. Negress le sonrió y le aseguró que ahora estaba completamente sana. Su enfermedad había desaparecido. Entonces le preguntó si le permitiría vivir aquí. A Lady Florence le sorprendió esta petición, y le preguntó si eso era todo lo que quería, si no le pediría nada más. Al fin y al cabo, le había salvado la vida. Pero Negress la interrumpió y dijo que no necesitaba nada más. A Lady Florence le costó creer. Preguntó por el dinero. ¿Para qué servía una curandera? Le explicó que no necesitaba dinero. Simplemente quería salvar a la gente curándola. Lady Florence bajó la mirada y mencionó que ella también quería salvar esta ciudad. No fue Negress quien le dijo que hiciera el bien, sino su propia madre. Ella creía que hacer el bien siempre volvería a ella. Lady Florence miró sorprendida al sanador y le preguntó cómo lo sabía. Negress respondió que, a veces, durante el proceso de curación, podía ver ciertos pensamientos que la gente no dejaba escapar. Lo había visto en ella. Lady Florence le preguntó si quería decir que lo había visto todo. Negress sonrió y confirmó que tenía una madre muy buena y que había llegado a ser como ella. Le puso la mano suavemente en la cabeza, acariciándole el pelo, y le expresó cuánto esfuerzo le había costado conseguir este lugar. Lady Florence se sintió extremadamente avergonzada y se ruborizó, apretando el puño con fuerza. Le dijo que se calmara y estuvo a punto de pegar. Sorprendida por el puñetazo de Lady Florence, Negress le preguntó qué le pasaba. Sin embargo, logró salvar la cara bloqueando su golpe. Miró a Lady Florence con sorpresa, dándose cuenta de que no apuntaba a su cara en absoluto y no le golpeó con fuerza. Era su forma de liberar su vergüenza. Sonrojada, le preguntó si parecía una chica buscando consuelo, considerando que él era un hombre, incapaz de continuar la conversación. Fingió estar insatisfecha y le dio la espalda, dirigiéndose hacia la salida. Negress, que no esperaba que las cosas se desarrollaran así, la persiguió, pidiéndole que esperara. Pero Lady Florence no tenía intención de detenerse. Preocupada, Fels ya le esperaba fuera, y cuando vio salir a su amo,
corrió hacia él y le preguntó si se encontraba bien. Negres le aseguró que estaba bien y se disculpó por haberla preocupado. Fels se alegró mucho de que estuviera bien y de que hubiera vuelto con ella. Le expresó su felicidad, mirándole directamente a los ojos. Le aseguró que sabía que superaría cualquier reto. La gente se abalanzó sobre Lady Florence y la bombardeó a preguntas sobre si realmente la había curado. Lady Florence prefirió no responder a sus preguntas y se limitó a indicarles que prepararan una comida. Todos miraron atónitos a Lady Florence y volvieron a preguntar qué había ocurrido. Lady Florence se sonrojó y les ordenó que buscaran un lugar donde pudiera quedarse el señor Nigris. Nadie podía creer lo que estaban oyendo y volvieron a preguntar. Lady Florence cerró los ojos avergonzada y escuchó cómo el hombre les explicaba que debían fiarse de sus oídos porque Mistress Florence ya estaba curada. Lady Florence se volvió hacia el sanador y le dio las gracias, ofreciéndole cualquier ayuda que pudiera necesitar. Un hada apareció ante ella, descontenta con la atención de Lady Florence hacia su amo. Le preguntó cuándo Lady Florence se había vuelto tan cercana a él. Lady Florence no respondió, sino que se limitó a sonreír. Luego sugirió que ambos la siguieran. Lady Florence decidió enseñarles la ciudad, guiándoles por las calles vacías mientras se maravillaban de todo lo que veía. Después, les guió hasta una espaciosa casa que, a diferencia de las demás, estaba en excelentes condiciones. Les saludó con una sonrisa y les indicó que se sintieran como en casa. Expresaron su gratitud a Lady Florence por haberles proporcionado un lugar donde alojarse. Él le aseguró que no necesitaba su dinero, y que por eso había empezado a ganarse la vida honradamente tasando a la gente por una sola moneda cada uno. Uno de los hombres se le acercó, el mismo que había tasado anteriormente. El hombre se alegró mucho y le dio las gracias, comentando que cambiar la espada por la lanza había sido una idea brillante. Negres también estaba presente, y se mostró encantado de ser útil al pueblo. Sonrió y expresó su felicidad al oír aquello. Por fin, todas sus habilidades de evaluación estaban resultando valiosas, tal y como siempre había soñado. Siguió relacionándose con la gente, ofreciéndoles consejo y ayuda en sus evaluaciones. Lady Florence observaba la escena con gran placer, pues su ciudad florecía por fin después de mucho tiempo. Cada día la gente mejoraba, y todo parecía estar lleno de felicidad. Esto le producía una inmensa alegría, pues era exactamente lo que ella había esperado conseguir. Entonces apareció Fels y llamó a su amo. Le enseñó ropa nueva y ella le preguntó si le sentaba bien, sonando confusa. Cuando Negres vio a Fels con ropa nueva, también se mostró confuso y le preguntó dónde había encontrado el vestido. Fels dijo que estaban en aquella mansión, refiriéndose al lugar al que les había llevado Lady Florence. Los hombres que esperaban en la cola para una consulta de tasación también se fijaron en Fels y quedaron asombrados por su belleza. Negres se levantó y dijo tímidamente que el vestido le quedaba perfecto. Fels se alegró de oírlo y le dio las gracias. Los habitantes de la barriada organizaron una gran fiesta para celebrarlo. Fue un día alegre y exitoso, en el que todos comieron mucho y se divirtieron. Por fin, todos eran realmente felices. Pero esos pocos días en los barrios bajos pasaron rápidamente, y necesitaban ir a desembarco del rey para aumentar su rango. Sin perder tiempo, decidieron ir a subir de rango. Fels caminó un poco detrás de Negres, y mencionó que hacía tiempo que no estaban en el puerto. Durante estos pocos días en los barrios bajos, se habían acercado más, y ahora parecían mucho más felices que antes. Eso es todo, amigos. Espero que te haya gustado y no olvides comentar y suscribirte al canal. Muchas gracias y hasta la próxima.